Buenas noches, profesora Rosa y compañeros. En esta oportunidad les explicaremos acerca de la historia y la evolución del currículo. Los integrantes somos Ruth Mary León Coronel, quien les habla, Rojas León Jordi, Calves Guacho Rosalinda y Asís Ayala María. Voy a iniciar explicándoles acerca de la prehistoria, en la cual esta era inició con la necesidad del hombre por sobrevivir en un medio peligroso y hostil. Cabe resaltar que fue el ambiente lo que llevó al hombre a buscar las formas de obtener alimento y un lugar seguro donde pudiera refugiarse. Por consiguiente, una de las características de ese entonces era la caza, que se enseñaba y se pasaba de generación en generación. Por otro lado, el lenguaje escrito no existía, sin embargo se podían comunicar por medio de pinturas rupestres, lo que permitía enseñar a los más jóvenes lo que debían hacer. Continuando con la Edad Antigua, es muy importante esta época ya que se descubre la escritura y da inicio a esa edad. Con el tiempo se fomenta el sistema educativo de la civilización occidental. Uno de los filósofos destacados fue Sócrates, quien implementó el diálogo como método de la enseñanza, lo que permitió el desarrollo intelectual y moral del hombre. Otro filósofo destacado de la época fue Platón, quien fundó una academia donde solo asistían hijos de familiares patricios atenienses. Por ello se dio inicio a un currículo más formado, con la aparición de estudios matemáticos y de políticas. Y allí para adelante, otro filósofo como Aristóteles, junto con sus discentes de la academia, dan su aporte sobre la lógica como un razonamiento y modelo educativo. De la misma forma, la Edad Media marcó el inicio de escuelas escolásticas, las cuales construyeron sus programas sobre las bases de 7 artes liberales. Por el intelecto tenemos al trivium, que está ahí, la gramática, la retórica y la dialéctica. Todos ellos están relacionados, como dije, con el intelecto. Por otro lado tenemos al quadrivium, donde se encuentran la música, la astronomía, geometría y aritmética, que sirven para conseguir algún oficio o trabajo. De forma similar, en los siglos XII y XIII aparecen las universidades, las cuales contribuyeron con la culminación de los esfuerzos de sistematización del conocimiento emprendido por Aristóteles. Poco después se considera a la filosofía como a la teología la cúspide del saber científico. Con la llegada del Renacimiento trajo consigo el cultivo de los intereses humanos, como una expresión del saber universal. Cabe señalar que aún se mantenía el trivium, pero esta vez se enfoca en el quadrivium, en el ámbito de investigación, teniendo un carácter experimental y científico de sus materias. Otro dato importante es que continúan funcionando las instituciones educativas medievales con las academias y universidades, las cuales adquieren un gran auge. A continuación nombraré a dos personajes destacados que influyeron en el currículo. Uno de ellos fue Carlos Magno, quien llevó a clérigos y educadores al palacio para desarrollar una escuela. El segundo personaje fue el rey Alfredo, quien promovió las instituciones educativas dirigidas por monasterios. Cabe decir que ambos personajes tenían características esenciales basadas en intereses particulares. De igual forma, entre los siglos XVII y XVIII continúa siendo de vital importancia el razonamiento, la observación y experimentación de los hechos naturales como base del saber. Aparece un personaje con gran influencia en la metodología de enseñanza. Este fue Comenius, que da relevancia a la experiencia social y a las ilustraciones en el aprendizaje. Por ende, se aboga a una enseñanza ajustada a las necesidades psicológicas del niño. Con la llegada de la colonización española, trajo consigo una educación suspendida a la Iglesia y de carácter clasista.
De igual forma, los métodos de enseñanza que predominaban eran academicistas, porque se consideraba el desarrollo intelectual que estaba sujeto a estrictas normas de disciplina, ya que los indígenas no mostraban conocimiento de reglas reguladoras de la actitud y aptitud de los colonizadores. Se destaca la importancia de la actividad sensomotora, ya en el siglo XIX, que son las actividades sensomotoras, como dije, necesidades básicas en la educación del niño. También se busca un método más pragmático que se comienza a experimentar con el comportamiento psíquico y actividades educativas, las que se establecen como principios educativos. En el siglo XX, las bases de los estudios curriculares contemporáneos se asientan al enfatizar el diseño, la secuencia, la implementación y la evolución del hecho educativo. En este siglo se caracterizó gracias al surgimiento de varios movimientos y teorías, las cuales tuvieron el propósito de renovar los métodos de la escuela tradicional. Entre los años 1900 y 1950, al desarrollarse el capitalismo, se exigió un nuevo tipo de ciudadano desde un nuevo modelo social. Además, con las derivaciones exigentes de cambio en el enfoque curricular, dio como centro en cómo debería ser el sujeto que aprende, es decir, en el aprendizaje. Luego de ello se ingresó al enfoque curricular técnico. Continuando entre los años 1950 y 1980, algunos observan o postulan el currículo como un conjunto de medios para promover el aprendizaje, como un plan en la que se obtienen medios deseables de las conductas de los estudiantes. Pero ya a mediados de los años 1970 y 1990 se deja de lado el concepto de currículo como un plano programa, en lo que hace énfasis en que el aprendizaje deviene en considerar al currículo como las experiencias que viven los sujetos que aprenden. De forma similar, de 1980 hasta 1995, el currículo considera las experiencias del discente que construye sus aprendizajes concretos, al igual quien sea el maestro, el facilitador del aprendizaje, por lo que se denota que todo aprendizaje es facilitado en función al sujeto individual. Desde los años 1990 al 2000, el currículo es visto como las experiencias previstas de aprendizajes significativos, concretos y el desarrollo de habilidades internas por parte del educando. Ya a inicios del currículo, en el Perú existió la educación desde las primeras formaciones sociales, como podemos ver en las culturas pre-incas y también el origen de los incas. También ya se había institucionalizado y formaba parte de la práctica diaria y tenía la intención de educar a las nuevas generaciones, como lo hemos observado también en los cursos de historia. El currículo en el Perú colonial, bueno, como ya les dije, la educación se impone de acuerdo a la convivencia dominante, en este caso, los conquistadores que fueron los españoles. El currículo prácticamente es impuesto en los aspectos religiosos, políticos y culturales, por ende en educación que sirve como medio para el control político de las personas, ciega y trastorna su conciencia. El clero tiene colegios, escuelas y universidades en todo el país. España trajo una educación humanista y generosa solamente con criollos y españoles, mas no con los indígenas. Ellos en sí no tenían acceso a la educación. La filosofía, la teología, la escolástica y el derecho gozan solamente los de prestigio social, es decir, la clase dominante. A continuación les paso con mi compañera Rosalinda. Buenas noches, profesora. Yo soy Rosalinda Galvez. Bueno, a continuación, siguiendo con la exposición, les voy a hablar sobre el currículo influenciado por Francia. La independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, por un lado, deshabilitaron el poder español.
Desde el siglo XVIII la educación peruana recibe influencia de la educación francesa, donde se lee a los autores y los textos franceses. Durante más de un siglo, la educación se basa en el modelo francés que busca preparar a los estudiantes para la universidad y no para la vida. Siguiente, por favor. En el siglo XXI, el currículo se centra en el aprendizaje, más que todo en las habilidades antes que saberes concretos. Se viene recuperando la idea de que el currículo es un proyecto humano, hecho por humanos y para los humanos. Con ello, el currículo adquiere una connotación emancipatoria. Los antecedentes históricos de la educación peruana en el siglo XX están las competencias, las capacidades, los desempeños y los estándares. Antecedentes históricos de la educación peruana al siglo XXI. En el siglo XXI vivimos en el contexto globalizado en donde los alumnos son dominados nativos digitales por el dominio y el acceso a la tecnología, como vemos hoy en día. En este sentido, la escuela actual tiene el reto de preparar a cada alumno con capacidades para que se desarrolle de manera integral y ética. En nuestro país, el crecimiento económico y la desigualdad social siguen de manera decisiva en el ámbito educativo. La educación peruana en el siglo XXI en comparación internacional. Bueno, en el 2003 la educación peruana fue declarada en estado de emergencia nacional. En América Latina y el mundo se han plantado propuestas curriculares para la enseñanza primaria, las cuales consideran los principios curriculares de la teoría de Brunner, cuyo fundamento es una enseñanza progresiva que va de lo simple a lo complejo, respetando las etapas cognitivas del alumno. Antecedentes que inciden sobre el DCN. Frente a este contexto se hace referencia a la reforma curricular, la cual está vinculada frente a otros conceptos que regulan y definen el currículo, lo cual tratan de explicar reformas legisladas y de tratar de contextualizar la práctica. Se consideran ámbitos predominantes lo social y lo político, donde entidades nacionales distinguen la realidad del Perú para lograr sus objetivos, para promover un mejor ejercicio en la enseñanza, en los maestros y el aprendizaje de los alumnos. Bueno, a continuación estamos observando una línea de tiempo de los acontecimientos del desarrollo y progreso del currículo. Pasa, por favor. Bueno, en el Perú contamos con un currículo integrado desde el año 2005, que fue producto de la unión de los currículos de los niveles de inicial, primaria y secundaria, los cuales habían funcionado desde forma independiente hasta entonces. En el año 2009 se lanzó una segunda versión del currículo nacional, que a diferencia de la primera apostaba por un enfoque por competencias, es decir, los logros que los niños y niñas debían alcanzar fueran expresados en posibilidad de saber hacer y no solo de conocer. El Currículo Nacional de la Educación Básica, CENEP, aprobado por el Ministerio de Educación, se elaboró tomando en cuenta los resultados de 14 estudios, 9 mesas técnicas, una conferencia nacional, 6 mesas de diálogo regionales, 20 consultas focalizadas en Lima y una consulta nacional en Ayacucho, realizados entre el año 2012 y 2015. Franklin Bobby, en 1918,
Su propuesta fue centrada a la necesidad de establecer una secuencia de contenidos que fundamenten la elección de los temas de enseñanza. Su primer libro fue denominado The Curriculum. Define el currículum como el conjunto de experiencias de aprendizaje que los niños y los jóvenes deben hacer y experimentar, al fin de desarrollar habilidades para enfrentar los diferentes problemas de la vida. Los pasos para el diseño del currículum, según son: el primer paso es decir cuáles son los resultados específicos que el currículum va a producir. En segundo lugar, los resultados deben estar relacionados con la actividad del hombre. Los objetivos deben plantearse en términos claros y definitivos. Los objetivos deben plantearse tanto como su propia naturaleza lo permita, usando el lenguaje cotidiano del sentido común. Los objetivos generales o no analizados deben evitarse. Los objetivos que son vagos deseos o aspiraciones deben evitarse. Warren Gallese Chartes fue autor de Curriculum Construction, donde plantea dos ideas. Debe partir de los ideales educativos y no deben apartarse de las actividades. En segundo lugar, nos dice los objetivos educativos están conformados por ideales que se pretendía lograr y sus actividades. Caswell y Campbell en 1935 manifiestan que los textos no cumplen un gran papel dentro de los procesos de aprendizaje. Ellos adoptan el concepto de currículum como experiencia, incluyen a los profesores como orientador del aprendizaje y de ese compartir experiencias. Webster, en 1958, lo define como una programación de conocimientos válidos y esenciales que se transmiten sistemáticamente en la escuela para desarrollar la mente y entrenar la inteligencia. Johnson definió currículum como una serie estructurada de aprendizaje que se aspira a lograr. En 1967, el currículum es más que un conjunto de experiencias del aprendizaje. Este refiere a los fines como resultado del aprendizaje, es decir, el currículum no sostiene los medios, sino los fines. Stephen Kemmis, en 1970, para él, el currículo es, un método de organización de las actividades educativas y de aprendizaje. Entre ellos tenemos contenidos, métodos y técnicas educativas. Lawrence Stonehouse, en 1985, concibe que el currículo es una alternativa para comunicar los principios y rasgos esenciales del propósito educativo, de tal forma que permanezca abierto a la discusión crítica y pueda ser trasladado definitivamente a la práctica. César Kuhl, en 1996, tiene claridad de las intenciones y el plan de acción, donde define que el currículum es una guía, pero teniendo en cuenta el contexto en el cual se vaya a desarrollar. A su vez plantea las 4 preguntas: ¿qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Y para qué enseñar?
Mario Leighton Soto, en 2002, señala que el currículum no es neutro y debe ser considerado a partir del trato entre profesor, contenido y cultura estudiantes, de acuerdo a los tipos de hombre y comunidad deseados por la sociedad organizada. George Posner, en 2005, su análisis es específicamente en el tercer capítulo, donde trabaja las perspectivas teóricas del currículum. En primer lugar, nos brinda para responder a la pregunta sobre el contenido y el ser de una teoría curricular. En segundo lugar, enuncia cada teoría curricular y describe brevemente el contenido más relevante, donde menciona 5 tipos de currículum. En primer lugar está el currículum oficial, en segundo lugar está el currículo operacional, en tercer lugar está el currículo oculto, en cuarto lugar tenemos el currículo nulo y en quinto lugar está el extracurrículo. En la actualidad, Mendo en el 2006 menciona que el currículum es una construcción social. De esta manera, el concepto universal del currículum, según la UNESCO, lo define como las experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados por el profesor, con el propósito de alcanzar los fines de la educación. Eso sería todo. Muchas gracias.